Esdras capítulo 1, versículo 1 al 6. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y vaya a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro y con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, porque la estamos estudiando, la estamos interpretando, la estamos aplicando. Y como somos una iglesia a la cual tú nos has llamado a ser una iglesia bíblica, no queremos enseñar ni predicar absolutamente nada más que la Escritura, nada más que tu palabra, nada más, Señor, que tu verdad. Ayúdanos a crecer en fe, ayúdanos a crecer en sabiduría, en gracia. Ayúdanos a crecer también en conocimiento, pero no en conocimiento humano ni vano, sino en un conocimiento de Dios, acerca de tu carácter, acerca de tu paternidad, acerca de tus atributos, acerca de tu naturaleza. Queremos crecer en saber quién es Dios, quién es Jesús, quién es su Espíritu y qué ha hecho por nosotros. Ayúdanos también a crecer en entendimiento del rol de la iglesia, que somos nosotros. ¿Cuál es nuestro rol como iglesia aquí en la tierra? Que no somos simplemente un grupo de fanáticos que se reúnen los días domingos, sino que somos una comunidad de pecadores redimidos por la gracia de Dios. La iglesia está compuesta por gente imperfecta que sigue a un Dios de gracia, a un Dios que no nos exige perfección, pero sí nos exige excelencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Habla a los corazones, habla a las mentes, las familias, los niños, los jóvenes, todos los que somos parte de esta iglesia, queremos ser ministrados, Señor, únicamente por tu verdad. Amén y amén. Por favor, recuerden que el pueblo de Israel en este momento está en Babilonia. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Destruyeron Jerusalén, destruyeron la parte del norte también. ¿Y quién se los llevó para Babilonia? Un rey llamado Nabucodonosor. Estando allá por 70 años, ese es el tiempo del exilio, como usted ve allí en la línea de tiempo, dice exilio, que básicamente la palabra exilio significa también cautiverio o significa también disciplina. Entonces Dios disciplina a su pueblo y se lo lleva, ¿no es cierto?, cautivo a Babilonia por un rey llamado Nabucodonosor. Allá en Babilonia, este rey o este reinado de Babilonia fue conquistado por otro reino llamado el reino de Persia. Ahí usted puede ver ahí en la línea de tiempo que el reino y el imperio persa conquistó a los babilónicos. Y el rey en este momento de donde estaba Israel ya no era Nabucodonosor, sino que era un rey llamado Ciro. ¿Ya? Ciro no era judío, Ciro no pertenecía ni tenía absolutamente nada que ver con el linaje de Israel, como también Nabucodonosor. Nabucodonosor no tuvo absolutamente nada que ver
Nabucodonosor no era israelita, no era judío, ni benjaminita, ni de cualquier otra tribu. Ellos eran externos. Fueron gente que Dios usó para ir a tomarlos y llevárselos a sus pueblos. Después el imperio babilónico se debilita y llega el imperio persa, y el imperio persa conquista Babilonia, y ya no estaba el rey Nabucodonosor, sino que estaba este rey llamado Ciro. Y este rey llamado Ciro fue un rey bueno por la gracia de Dios, ¿no? Porque todos los reyes de todos estos imperios no eran nada buenos. Pero este rey Ciro era un rey bueno, un rey que Dios cambió su corazón. Y hay un personaje que se llama Esdras, que era una persona que era muy importante, ¿no es cierto?, en la comunidad judía. Este Esdras nació allá en Babilonia. Y Dios lo escoge a Esdras, y Esdras es una persona, ¿no es cierto?, que se convierte en un estudioso de la ley. De hecho, si no me equivoco, era también de linaje sacerdotal. Y es de esta persona, Esdras, escribe este libro de Esdras en la Biblia, ¿ya? Y empieza en el capítulo 1, Esdras escribiendo el decreto que el rey Ciro dio. De hecho, todo lo que acabamos de leer fue un decreto que literalmente el rey dio y dijo: todos los judíos que han venido de Jerusalén, usted lo puede leer después, ya lo leímos, pero bueno, Ciro dice, se levanta y se pone en una plaza pública y dice: todos los judíos que vinieron de allá de Judá, si quieren, pueden volver a Jerusalén. Si quieren. Ahí el texto lo dice, si quieren. Y bueno, muchos se animaron, muchos se motivaron y dijeron: bueno, volvamos a Jerusalén, regresemos. De allá somos, allá pertenecemos. Y sabe, lo interesante es que aproximadamente entre 3 a 4 millones de judíos que se habían ido cautivos, solo según, ¿no es cierto?, el relato histórico de Flavio Josefo, un estudioso judío o historiador judío, dice que aproximadamente solo 50,000 judíos volvieron. De 5 millones aproximadamente, 4 millones que se fueron cautivos, 70 años después solo volvieron aproximadamente 50,000 de regreso a Judá. Y allí vemos también parte de la mano de Dios, como poniendo el filtro en su pueblo, como para que los que no quieran ser o los que no quieran, no tengan intención de volver y obedecer otra vez la ley de Dios. Es como Dios diciendo: mejor quédense acá. Si ustedes no quieren obedecer mi palabra, quédense acá, pero es un llamado voluntario, ¿ya? Y estos 50,000 se van y volvieron, ¿no es cierto?, por diferentes grupos, ¿ya? Volvieron, no todos de una vez, sino que fueron, de hecho, este personaje Esdras se llevó un buen grupo con él. Después hay otro personaje muy importante en la Biblia, contemporáneo a Esdras, que se llama Nehemías. El famoso Nehemías en la Biblia, que él era el copero del rey. ¿Qué es el copero del rey? Es esa persona, ¿no es cierto?, que probaba la comida primero para ver si no tenía veneno o no era una conspiración en contra del rey, y si la comida, la bebida o el vino, todo lo que el rey comía estuviese envenenado, quien se moría era el copero, no el rey. Y este Nehemías, porque era el copero del rey, tenía una gran confianza con su rey, en este caso Ciro, ¿ya? Tenía una gran confianza porque, claro, si yo soy rey y mi copero tiene que ser una persona de confianza, si no, el mismo copero puede ser, ¿no es cierto?, un instrumento para que yo me muera. Entonces Nehemías tenía la gran confianza del rey Ciro, y después de que Esdras se lleva a un grupo de judíos, viene Nehemías, y Nehemías, que es el libro que está justo después de Esdras, ve allá a Jerusalén y dice: está complicado allá, hay que construir, hay que edificar. Y viene acá donde el rey y le dice: rey, ¿por qué no me dejas ir para allá? Y ayúdame allá a edificar el pueblo. Y este rey también le dice: anda, Nehemías, anda, vayan. Y vemos la mano de Dios en Ciro, ¿ya? Y lo interesante de esto, iglesia, ponga atención. Yo sé que digo muchas veces ponga atención, pero ponga atención. Porque cuando estos judíos vuelven allá a Jerusalén, ¿cómo estaba Jerusalén? Destruida. El templo, los muros,
las casas, porque cuando Nabucodonosor llegó y quemó y conquistó y saqueó y violó y mató y hizo todo lo que quiso, durante 70 años la ciudad de Jerusalén estuvo así, en ruinas. Entonces vienen estos que van para allá y dicen, chuta, aquí está complicado. ¿Y de dónde iba a salir el dinero para levantar un templo nuevo, para edificar las casas? ¿De dónde iba a salir todo ese montón de dinero para edificar las murallas otra vez? Sencillo, del reino de Dios. Porque el reino de Dios tiene recursos. El reino de Dios es un reino rico. Pero ojo con esto. Dios usó y movió el corazón del rey Ciro para que no solo dejase ir a estos judíos, no solo le dio permiso a Esdras, no solo le dio permiso a Nehemías para que fuesen a construir, sino que también les dio dinero. Les dio dinero, les dio plata, les dio oro, les dio madera, les dio material. Es decir, es Dios gobernando a los gobiernos para que este gobierno esté a favor de su pueblo. Y allí vemos cómo Dios se mueve entre los gobiernos, cómo Dios es el gobierno de los gobiernos, cómo Dios es el rey de los reyes. Por eso, obviamente, el famoso dicho, Jehová es rey de reyes y señor de señores, es así, porque Él reina sobre los reyes, Él gobierna sobre los gobiernos. Entonces, Ciro da dinero, da todo, pero después Nehemías le dice, rey Ciro, mira, cuando yo vaya para allá y vaya con todas estas materiales de construcción y vaya con todos estos lingotes de oro, ¿por qué no me das protectores, guardias civiles? Y el rey le dice, sí, ya 50,000 hombres que cuiden a Nehemías cuando vaya para Jerusalén. Y después Nehemías, más adelante en el relato, usted lo puede leer en el libro de Nehemías, dice, ¿por qué no me das cartas por si de repente voy a pasar por tierras extrañas, tierras lejanas, tierras que a lo mejor son peligrosas? ¿Por qué no me das autorizaciones, cartas, para que yo vaya en mando del rey y nadie se me oponga? Y el rey Ciro dice, bueno, denle cartas. Y el rey sellaba con su anillo esas cartas. Iba Nehemías para allá, ¿no es cierto?, con plata, con oro, con madera, con material de construcción, acompañado de 50,000 hombres, llegando otra vez a Jerusalén. ¿No ven ustedes el cuidado de Dios? ¿No ven ustedes la gracia de Dios diciendo, yo me encargo de construir otra vez esa ciudad? Y así fue como aproximadamente unos 50,000 judíos divididos en 3 grupos. Pueden ser más, pueden ser menos, pero estos fueron los que volvieron en 3 grupos. Uno bajo el mando de Zorobabel, que era un sacerdote, otro bajo el mando de Esdras y otro bajo el mando de Nehemías. 3 grupos llegaron. El primer grupo que llegó por Zorobabel y empezaron a edificar lo más importante según ellos, y era el templo que estaba destruido. Lo edificaron. Unos años después va el otro grupo con Esdras y Esdras restaura la ley, ya reúne a todos los que se habían ido y dice, desde ahora en adelante empieza a correr la ley de Moisés. Desde ahora en adelante empezamos otra vez a obedecer a Dios por medio de su ley. Y después llega Nehemías y Nehemías construye los muros en 52 días. Trabajaron día y noche y de un tiempo a otro, después de que ellos vuelven del exilio, estaba ya todo el pueblo, ¿no es cierto?, básicamente reconstruido, muros reconstruidos, el templo reconstruido, la ley estaba funcionando y de ahí todos se dedicaron a edificar sus propias casas, a reconstruir, después de la disciplinada, después del tantán que Dios les dio, ¿no es cierto?, por desobedecer a su palabra, después de desobedecer a su ley. Ahora, ¿cuál fue la situación política, religiosa y social después de que ellos volvieron? Lo cierto es de que nunca más volvió a ser lo mismo. Ese templo que ellos construyeron después del exilio nunca más volvió a ser como el tremendo templo que construyó Salomón. La ley sí se obedecía, pero después volvieron otra vez, ¿no es cierto?, a desobedecerla. Dios también envió profetas antes de que se fueran al exilio. Después se fueron al exilio y allá en el exilio Dios también les mandó profetas para no dejar solo a su pueblo. Después el pueblo vuelve a Jerusalén, ya, y también allá en Jerusalén les manda profetas, y uno de esos profetas es el profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento que se escribe.
Pero la situación espiritual después del retorno es que nunca volvió a ser todo igual. Y ellos quedaron de cierta forma bajo amenazas de otros reinos. ¿Ya? Esto es narrativo, todo esto que yo estoy hablando es bastante narrativo, pero vamos a sacar una aplicación bien importante de todo esto. Después de eso, que ellos vuelven allá al tiempo del retorno, hasta allí Dios dejó de hablar con su pueblo. El último profeta que escribió un libro en el Antiguo Testamento fue el profeta Malaquías, y después de eso viene un periodo muy extraño en la historia de Israel, y es el periodo de 400 años de silencio. Vamos a hablar de eso ahora, pero antes de hablar de esto, déjeme explicarle lo siguiente. Allí en la línea de tiempo dice Persia. Persia conquistó a Babilonia. Ese reinado duró como unos 200 años más o menos, y después vino otro imperio que fue el imperio de Grecia, los famosos griegos. Y después de ese imperio griego que duró como otros 200 años, vino otro imperio que los conquistó y fue finalmente el imperio romano. Y ese imperio romano duró aproximadamente hasta el año 1500, que fue ya que los reformadores le dieron vuelta, ¿no es cierto?, a ese imperio de cierta forma. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, que es nuestro próximo mensaje, cuando Jesús viene a la tierra, Judea o Israel estaba bajo el imperio romano. Por eso, si usted lee Mateo, lee usted Juan, Marcos, Lucas, usted va a ver mucho de romanos y muchos César y el emperador, era porque estaban bajo el imperio romano. Pero nosotros estamos más atrás, en este momento estamos con Persia. Y durante este tiempo Dios envía al profeta Malaquías, o Dios lo levanta al profeta Malaquías, al profeta Ageo también. Y todo se volvió a corromper otra vez. Después de que volvieron del exilio, todo se volvió a corromper. Y desde allí el último profeta, que es el profeta Malaquías, se levanta, ¿no es cierto?, profetiza en contra de los sacerdotes que tenían el tremendo problema allí en el templo. Y de allí Dios no habló nada más. Y vinieron estos famosos 400 años de silencio, que se llama también el periodo intertestamentario, es decir, está el último libro del Antiguo Testamento, pasan 400 años y recién Dios vuelve a hablar, ¿no es cierto?, con el libro de Mateo. Ahora, muchos estudiosos y muchos en el campo del estudio bíblico se preguntan y sacan interpretaciones de por qué Dios quedó callado durante 400 años. ¿Qué significa que el hecho de que Dios haya quedado en silencio durante estos 400 años? Significa que la Biblia no registra ningún profeta que profetizó durante ese tiempo, en primer lugar. La Biblia tampoco registra un libro de la Biblia que se haya escrito tampoco en ese tiempo. La Biblia no registra absolutamente nada entre Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Sí hay un montón de historia, ¿ya? Pero una cosa es la historia y otra cosa es que Dios siga hablando. Algunos creen que ese periodo de 400 años de silencio es como parte del juicio de Dios, que es parte como de una disciplina de Dios, como quien dice: les hablé, les mandé mis profetas, se fueron al exilio, volvieron del exilio, volvieron a estar otra vez mal, entonces los dejo en remojo, los dejo allí y ya por un tiempo. Como quien dice, para que vean la necesidad que hay de que Dios hable, la necesidad que hay de que haya profeta en la nación, la necesidad que hay de que Dios esté guiando a su pueblo. Eso es como la interpretación que algunos le dan, pero también, insisto, son posturas. No es que necesariamente sea así. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó en este tiempo de 400 años de silencio? Vamos a hablar de esto. Y no vamos a leer ningún relato bíblico porque no hay. Y esto a nosotros nos muestra y nos enseña de que cuando Dios se calla, también nosotros tenemos que callarnos. Cuando Dios no habla, también nosotros no tenemos que hablar. Si Dios no dijo, no se hace, no dijo, Dios no habló. Es importante entender los silencios de Dios. Es importante entender que cuando Dios calla, hay que tener paciencia. Es importante entender que cuando Dios no está, hay que esperar en Dios. Y esto también se llama providencia de Dios.
Entonces, cuando ocurre estos 400 años de silencio, ocurrió específicamente durante el imperio de Grecia, el imperio griego. ¿Ya? Entonces, estos griegos obligaron a los judíos, una vez que los griegos conquistaron Persia, o los persas, obligaron a los judíos a imponerles su cultura y les impusieron su idioma, les impusieron todo, y allí nace una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, y esa traducción se llama la famosa Septuaginta. Septuaginta, que era la Biblia del judío en este tiempo, era todo el Antiguo Testamento. Entonces ese Antiguo Testamento, por mandato de los griegos, que tenían que, obligados a recibir la cultura griega, los niños tenían que hablar griego, leer griego, todo se hablaba en griego. Entonces ellos tradujeron la Biblia del hebreo al griego, y esa traducción se llama Septuaginta, es una L con dos X. Y ese proceso de promover la cultura griega por encima de la cultura judía, eso se llama helenización. Ahí usted lo puede anotar, helenización, ¿ya? Entonces los judíos absorbieron la cultura griega, y por eso tenían hasta su propio Antiguo Testamento, ya no en hebreo, sino en griego. Después de esto, ¿no es cierto?, avanzan estos 400 años de silencio. Y ocurre también algo muy interesante. Esto es solo historia, pero ya vamos a llegar a una aplicación bíblica. Usted tenga paciencia. Dios no está hablando, tenga paciencia. Entonces, ¿qué más ocurre en estos 400 años de silencio? Había un general famoso llamado Antíoco Epífanes, que era un griego, era un general famoso griego, gobernador griego. Y odiaba a los judíos, Epífanes. Y dijo, ¿qué se creen estos judíos? Que se creen santos, se creen rectos, se creen perfectos. Y ese tal templo que tanto lo veneran. Y este gobernador fue y entró forzosamente al templo de los judíos y sacrificó a un cerdo adentro del templo. Y eso causó tanta rabia y tantos celos de los judíos hacia los griegos, que empezaron a tener problemas y empezaron a rechazar la cultura griega una vez más. Y eso provocó tensión entre los judíos, tensión entre los griegos, y Judea se vino a convertir en el lugar más conflictivo de todo el imperio griego. Es decir, ¿no? Todos estaban bien, todas las provincias, las regiones, pero si hablamos de Judea, ahí había tensión. Y ellos decían, váyanse, no los queremos, nosotros tenemos un rey, es el Dios, nosotros no reconocemos a otro gobernador. Y era tensa la cosa. Ese es el segundo evento más importante que podemos entender entre los 400 años de silencio. Uno fue la traducción de la Biblia del hebreo al griego. El segundo es Antíoco Epífanes va y profana, ¿no es cierto?, este templo, y provoca una gran división entre judíos y griegos. Y el tercer evento, y con esto terminamos los 400 años de silencio, es que se levantó una familia judía que se solían llamar los macabeos. No macabeo como lo que se entiende en el chilensis vulgaris. ¿Ya? Esta familia de los macabeos organizaron un ejército y promovieron una guerra entre sus hermanos judíos, y ellos se fueron en contra de los gobernadores griegos y ganaron la guerra, ganaron la batalla. Y así Judea se independiza del imperio griego. Pero no les duró mucho, porque después vino el imperio romano y les volvió a poner la pata encima. Lamentablemente. ¿Ya? Salimos de estos 400 años de silencio, y ya en el final, la comunidad judía dijeron así. Esto es historia, ya ponga atención, dijeron así: no queremos estar otra vez bajo juicios, no queremos experimentar otro exilio, no queremos experimentar que alguien más venga y nos gobierne. Entonces, para que Dios no nos castigue más, obedezcamos la ley. Obedezcamos la ley. Y ellos obedecen la ley a tal forma, iglesia, de que se empiezan a convertir en religiosos.
Y ellos mismos edifican y crean otra ley que se llama la ley oral, que no es una ley que que no era parte de la ley de Moisés, sino que ellos la inventaron, y esa ley ellos la inventaron para protegerse de la otra ley, y al final ellos cayeron en este proceso de ser autojustificados. Es decir, yo no necesito que Dios me perdone, solo necesito autojustificarme al obedecer la ley, y empezaron a generar tanta religiosidad, que es en ese contexto cuando Jesús viene. Y por eso cuando Jesús viene, y usted ve en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, por eso Jesús ve tanta religiosidad, por eso Jesús ve tanto juicio, por eso Jesús ve tanta dureza en los fariseos, en los jebuseos, en los helenistas, en todos estos líderes judíos, porque ellos mismos habían creado estos sistemas de vivir para autojustificarse y alcanzar así la salvación por medio de sus propias obras. Y ese fue el problema. Ese fue el problema. Y el otro problema que tenía el pueblo judío era que empezaron a ver también la necesidad de que el Mesías iba a venir, pero iba a venir para librarlos de Roma. El Mesías iba a venir para librarlos de un poder político, y por eso cuando Jesús viene y Jesús nace humilde en un pesebre, ¿este es el rey? No puede ser, nada que ver. No, mentira. Lo rechazo, no acepto. Mentira. Nuestro rey va a venir en gloria. Nuestro rey Mesías va a venir en un caballo blanco. Nuestro rey va a venir de una forma tan grande que nos va a librar de Grecia, nos va a librar de Roma, nos va a librar y vamos a ser libres. Y vamos a hacer como David, que David nos llevaba a la guerra y nos traía de la guerra y era victoria tras victoria. Entonces el Mesías va a ser grande como el rey David. Y no fue así. ¿O fue así como Jesús vino? No. Vino Jesús con espada, con capa, con corona, y no vino así. Y aquí está la aplicación de nuestro mensaje. Terminamos este periodo de 400 años de silencio, y nuestro próximo mensaje va a ser cuando Jesús viene y rompe el silencio. Bueno, quien fue el que rompió este silencio fue Juan el Bautista, bautizando y diciendo: va a venir uno más adelante que yo no soy digno de él, no soy digno de desatarle las cuerdas de sus sandalias. Pero eso vamos a hablar más adelante. La historia continúa en que el pueblo se fue a un exilio, volvieron a fallar, Dios guarda silencio, pasaron un montón de eventos históricos en estos 400 años, pero al final el pueblo se convirtió en un pueblo tan religioso, se convirtió en un pueblo tan humanista, que se olvidaron de la verdadera ley de Dios por esta nueva ley que ellos pusieron encima, y lo que ellos obedecían en los tiempos de Jesús, cuando Jesús vino, era el hombre. Le tenían más miedo al hombre que a Dios. Por eso eran tan temidos estos fariseos, estos líderes judíos, y Israel en este tiempo básicamente había perdido el rumbo por completo. Necesitaban necesitaban la venida de un Salvador que los redimiese, que los salvase, y necesitaban, por decirlo así, otra ley que era la ley del reino de los cielos, la ley del evangelio, el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Nosotros aprendemos de que la historia de Israel, lo voy a volver a decir como por quinta vez, que la historia de Israel es mi historia. La historia de Israel es tu historia. Nosotros tenemos que vernos reflejados en el actuar de Israel, en la desobediencia de Israel, en la obediencia de Israel, en la rebelión de Israel, en la santidad de Israel, en todos los aspectos de la historia de Israel. Nosotros tenemos que vernos reflejados en esta historia. Y ellos llegaron a esta conclusión de que solo Jesús nos puede gobernar. Solo Jesús nos puede salvar. Solo Jesús puede salvarme a mí de mi religiosidad. Solo Él puede salvarme de mi pecado. Solo Él puede sacarme de mi enfermedad. Solo Él puede romper mis cadenas. Solo Él puede romper mis ataduras. Solo Jesús puede romper mi humanidad.
Porque este era el estado de Israel en este momento. Y cuando Jesús viene y empiezan a escucharlo, wow, las parábolas, y lo escuchan, y palabra nueva, palabra fresca, y Él empieza con las bienaventuranzas, y ven los milagros, wow, y las sanidades, y era como algo nuevo. Y el pueblo empieza a asombrarse. Y allí empiezan los que creían y los que no creían. Y los que creían y los que no creían. Y esto existe hasta el día de ahora, que muchos conocen el nombre de Jesús, pero no todos creen en Jesús. Y hasta muchos se preguntan, ¿y por qué hasta los católicos hablan de Jesús? Bueno, es un hablar de Jesús bien torcido. Pero, iglesia, esta es la aplicación de nuestro mensaje, que solo Jesús puede redimirnos. Solo Él puede gobernar sobre las naciones. Solo Él puede gobernar sobre nuestras familias. Solo Jesús puede gobernar sobre mi vida, sobre mi matrimonio. Solo Jesús puede gobernar en tu casa. Solo Jesús puede gobernar en nuestra iglesia, en nuestra base misionera. Solo Jesús es nuestro único gobierno. Él es el rey que durante todos esos reyes que Israel tuvo, sean buenos, sean malos, nadie tuvo la capacidad de ser como este rey justo, que es el rey Jesús y que ha venido a gobernar nuestras vidas. Y creo yo, para terminar, que la iglesia IBC necesita la redención de Jesús. Tú necesitas a este Jesús que te sane. Tú necesitas a este Jesús que te salve. Tú necesitas a este Jesús que restaure tu matrimonio, que restaure tu vida, que restaure tu familia, que restaure, ¿no es cierto?, todo tu mundo interior. Porque a veces nuestra vida es como la vida de estos judíos, ¿no es cierto?, que a veces por protegernos tanto, por cuidarnos tanto, caemos en religiosidades, caemos en estilos de vida mecánicos, extraños, raros, y al final es solo Jesús. Y por eso quiero terminar. Y no me voy a cansar de hablar de Jesús, porque Jesús era la esperanza mesiánica que el pueblo necesitaba. Solo que lamentablemente ellos querían que Jesús los salvara de una forma política, de una forma muy equívoca. Y por eso Jesús viene de una forma tan distinta, tan humilde, y Él es glorificado. Entonces así terminamos el Antiguo Testamento. Ha sido un proceso largo, pero es importante que usted lo entienda. Es importante que usted en esta mañana usted cierre sus ojos y vamos a orar y usted diga: Señor, solo tú puedes salvarme. Solo tú puedes obrar en mi vida. En mi vida han habido intentos, han habido fracasos. En mi vida han habido tantas cosas. Pero hoy en día solo tú puedes hacer la obra en mi vida. Solo tú puedes romper el espíritu de muerte. Solo tú, Jesús, puedes romper el poder de la adicción en mi vida. Solo tú puedes romper, Jesús, el poder de la depresión en mi vida, el poder de la ansiedad, el poder del miedo. Jesús, solo tú puedes romper el poder del pecado sobre mi vida. Jesús, solo tú puedes lavar mis culpas. Jesús, solo tú puedes sanar mi corazón. Solo tú puedes sanar a mi familia. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia a que crean en ti. A que crean, Señor, en el milagro más grande que existe, el milagro de la salvación. El milagro, Señor. Y de ahí hay muchos otros milagros. Milagros físicos, milagros financieros. Tú eres un Dios de milagros. Creemos en ti, Señor. Rendimos nuestra vida a ti. No hay nada, Señor, no hay nada más. No hay nada más afuera de ti. Si hay alguien acá, Señor, que está luchando, si hay alguien en la iglesia, Señor, que está luchando, Señor, con el pecado, oramos para que rompas el ciclo del pecado. Rompa, Señor, el intento y el fracaso y el intento, el estira y afloja que hay entre el intento y el fracaso. Oramos, Señor, que se rompa de una vez. Oramos por familias restauradas. Oramos, Señor, por matrimonios restaurados. Oramos por hijos restaurados. Que los hijos se vuelvan a los padres y que los padres se vuelvan a los hijos.
Oramos, Señor, por cada tiempo de evangelismo, que los que escuchen, Señor, un mensaje, que puedan, Señor, escuchar la esperanza, que puedan recibir, Señor, el mensaje de la gracia. Gracias, Señor, por la obra de Dios en cada uno, la obra de Dios en cada familia. Pero queremos, Señor, reconocer que afuera de ti no hay vida. Afuera de ti, Señor, no hay esperanza para nosotros. Y queremos, Señor, en esta mañana poner nuestros ojos en Jesús. Queremos poner nuestros ojos en Jesús. Queremos poner nuestra mirada, Señor, en ti. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias, Señor, por traernos, por reunirnos. Queremos que tú seas, Señor, glorificado. Solo tú, Señor. Mueve, Señor, a tu iglesia. Mueve, Señor, a tus hijos. Oramos, Señor, por cada uno. Rompe tinieblas, Señor. Rompe tinieblas. Rompe tinieblas. Rompe el poder del pecado. Rompe, Señor, el poder del pecado. Rompe el poder de la rebelión. El poder de la desobediencia. Abre los ojos espirituales. Abre el corazón, Señor. Abre el corazón. Habla el Espíritu. Aviva el Espíritu, Señor. Todo aquello que está muerto, Señor. Oramos por vida. Oramos por la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en cada persona. Aviva tu obra, Señor, en medio de este tiempo. Aviva tu obra, Señor. Apasionanos por Jesús. Apasionanos por Jesús. La historia nos dice que te necesitamos. La historia nos dice que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Redentor. La historia nos dice que no somos capaces solos. Te anhelamos, te necesitamos, Señor. La historia en el Antiguo Testamento nos dejó claro que solo tú, Jesús, puedes gobernarnos. Solo tú, Señor, puedes salvarnos. Solo tú puedes salvarnos. Solo tú puedes, Señor, sanarnos. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestros corazones. Sana, Señor, el corazón. Sana, Señor, la rebelión. Sana la desobediencia. Sana, Señor, con el poder de tu verdad, con el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.